Hoy vamos a hablar de la literatura brasilera y su profundo arraigo en la formación de la identidad de ese pueblo. Y vamos a hablar, por supuesto, de Jorge Amado. La vez pasada estábamos en los durísimos años de la dictadura y estábamos viendo cómo se les desplomó el cielo encima después de que había tanta esperanza durante 25 años de la dictadura. Y hoy dijimos que vamos a hablar de la literatura brasilera y digamos, de la formación de los muchos Brasiles también en la literatura. Así como hay tantos Brasiles en la historia, y así como se han dado procesos políticos de formación de identidad y de formación de noción de país, la literatura va a expresar toda la diversidad del Brasil con una fuerza, la cosa más impresionante. Va a ser llevada al cine, va a retroalimentarse con la música. Lo que estábamos escuchando al principio sería el tema que compondría Chico Buarque para la filmación de la película Doña Flor y sus dos maridos, basada en una novela de Jorge Amado, interpretada por Sonia Braga y dirigida por Barroso, que fue llevada al cine. Entonces, aquí va a haber en la literatura está una de las mayores riquezas de toda la formación y de la cultura del Brasil, porque es ahí donde se expresa la impresionante diversidad que esta gente tiene. El montón de Brasiles pues da un montón de escritores de un montón de tópicos, y esto aquí hay desde novela policíaca hasta novela rural, pasando por historias mágicas, pasando por historias de luchas. Bueno, aquí hay lo que usted quiera. Un filón de maravillas y de riquezas se abre cuando uno se mete en la literatura brasilera. Entonces, la literatura brasilera, durante el siglo XIX, Brasil se reconoce solo como europeo. La cantidad de migraciones, el tiempo en que fue imperio, todo eso hacen que la identidad que quiera adoptar de sí mismo durante el siglo XIX sea una identidad puramente europea y puramente blanca. Entonces hemos visto en muchos otros aspectos de la formación de este país cómo esa identidad va a va a encontrarse con el mundo africano y con el mundo mulato y con toda la diversidad que este pueblo está hecho. Ese punto en la literatura, cuando empiezan a reconocerse como pueblos diversos, como pueblos en los cuales hay muchísimos espectros de otras culturas distintas a la europea, donde hay un predominio africano, donde hay un predominio mulato, donde hay un predominio indígena, el reconocer también que hay otro tipo de identidades, va a empezar el proceso que dé paso a la formación de una verdadera y gran literatura brasilera. Entonces, pues se discute mucho dónde se dan dónde se da ese arranque, y bueno, hay muchas maneras de pensarlo, pero un punto importante, un hito fundamental en esa nueva mirada a un Brasil mucho más complejo, mucho más real, a un Brasil que es mucho más lo que ellos son que lo que quieren ser, una mirada profunda a través de los elementos de desadaptación, a través de todo lo que ellos son. La va a dar el primero, digamos, que empieza, como de los primeros que empieza esta mirada, va a ser un personaje que se llama Machado de Asís, y él va a producir Joaquín María Machado de Asís, y él va a producir entre el 1839 y 1908 una obra literaria impresionante. Era un funcionario, además esto pasa mucho en las historias de ellos, era un funcionario con una vida descolorida, aburridísima, y de pronto el hombre se va metiendo con la literatura, y al meterse en la literatura se transforma en un escritor genial, y cuando rompe su silencio de gabinete, se convierte en uno de los mayores, de la gente que hace los mejores romances de todos los tiempos de la literatura brasilera. Este personaje era mulato, era gago, era epiléptico, era un personaje, digamos,
del todo casi que un antihéroe, y va a ser el primer presidente de la Academia Brasilera de las Letras, y va a evitar el alto mundo, porque el Brasil del siglo XIX, como se quería reconocer, era un Brasil europeo de clase alta, que rehuía mirar todas las demás componentes de la sociedad. Este tipo huye del alto mundo, este tipo no se mete en esos círculos, es un personaje lleno de contradicciones, un monarquista liberal que se va a sentir además muy triste cuando llega a la República. Es un tipo que estuvo en la docencia y que tiene una desilusión amarga de todos los trabajos de la burocracia y de toda la cantidad de avatares políticos, y este personaje es el que se va a meter a crear un Brasil mucho más real, mucho más digamos, de otros estratos sociales, porque también teníamos el asunto de que no se trataban sino temas de alcurnia, otro tipo de estratos. Este tipo va a dar la posibilidad de que una nueva narrativa con otros sectores sociales y otras raíces históricas que también son brasileras, tenga todo el aval y toda la legitimidad para abrir el espectro de la gran producción literaria que esta gente va a tener de aquí en adelante. Entonces es como, digamos, de los grandes pioneros, es Machado de Asís. Pero va a haber un hito que va a ser importantísimo en 1922. En 1922 va a haber en febrero 13 de 1922, en Sao Paulo, va a haber una semana que se va a llamar la Semana de la Cultura, una semana del arte moderno, una exposición que se hizo en Sao Paulo. En esa semana del arte moderno van a juntarse unos personajes que le van a dar paso realmente al Brasil moderno en la literatura. Digamos, era un evento en donde por primera vez consideran que es importante hacer un evento para las letras y para las artes, y los cafeteros lo van a financiar, y bueno, van a ir algunos de las vanguardias intelectuales, y ahí aparecen dos personajes en la literatura y un personaje en la pintura, y ahí arranca realmente lo que va a ser la modernidad en la literatura brasilera. Entonces ellos van a ser los Andrades, Mário de Andrade y Osvaldo Drummond de Andrade. Esos dos personajes van a abrir una obra literaria gigantesca. Esa semana del arte cambia todo el panorama de la literatura brasilera, cambia todo el panorama de la mirada del mundo. Siguen en la línea de Machado de Asís, pero es que esta gente es exuberante y va a ser realmente creadora de un nuevo mundo en la literatura. En esa época estaba tocando la música que se tocaba, era la de Villalobos, y ahí se va acuñando un movimiento que se llama el modernismo brasilero. Y el modernismo brasilero es un movimiento que da lugar a este pensarse como un Brasil que tiene muchísimas facetas y que tiene muchas miradas. Este Brasil mestizo, este Brasil mulato, este Brasil africano, este Brasil cotidiano, digamos, la literatura pierde toda esa artificialidad que tenía antes y empieza a volverse una literatura de verdad. Y aquí se van abriendo los caminos de los grandes de la literatura. Ese momento del modernismo, en ese momento Brasil sale, como decir, del medioevo, mejor dicho, sale de un ensimismamiento, no, ni siquiera, porque no era un ensimismamiento, era como una especie de enajenación literaria para convertirse en una sociedad capaz de mostrarse y capaz de universalizarse y capaz de reconocerse como es. Y eso lo van a marcar estos dos, los dos Andrades. Los dos Andrades le van a dar al Brasil su sentido de identidad y su sentido de universalidad simultáneamente, y el modernismo toca las puertas de una sociedad estancada durante mucho tiempo en el pasado y en unos preconceptos de lo que se imaginaban que era el mundo blanco y lo que se imaginaban que era el mundo europeo. Esta gente marca el punto de ruptura. Y de aquí para adelante esto se va a poner fantástico. Pues esto es un movimiento literario y es un movimiento en la pintura, y va a producir un manifiesto antropofágico que lo llaman a ellos, y es el tiempo también de Villalobos. Es un tiempo, esto sucede en los años 20, pero es que ahí están las raíces de una cantidad de movimientos literarios que se van a producir, porque de ahí para adelante empiezan a salir los grandes. Pues, ¿quiénes son los grandes? Pues Machado de Asís, como ya dijimos. Los grandes son los dos Andrades. Los grandes van a ser también Jorge Amado, Clarice Lispector, Rubén Fonseca, cada uno de ellos, João Guimarães Rosa, cada uno de ellos va a ir contando
una manera de vivir y de entender el Brasil. Y eso es lo que vamos a hacer, mirarlos a ellos y al punto en que la poesía y la música se tocan y empiezan a retroalimentarse las unas y las otras, que es como el caso de lo que va a hacer Vinícius de Moraes, por ejemplo, que es un poeta y es un músico y es un personaje que une las dos líneas de todo el pensamiento. Entonces, aquí Brasil va a aprender a entenderse. De hecho, si hay alguna cosa que hay que aprenderle, de las cosas más importantes que hay que aprenderle a los brasileros, es que ellos se supieron ver y se saben mostrar, tanto en la música, como lo hemos visto, como en la literatura, como en el cine. Esta gente sabe definirse dentro de su propia identidad y sabe mostrar al mundo quiénes son y cómo son. Y ahí radica una parte importantísima de su grandeza y de su riqueza cultural. Entonces, dentro de este contexto, hay un personaje que va a ser de los más conocidos, pero es que este personaje es como para morirse uno. Se llama Jorge Amado. Él es baiano. La historia personal de cada uno de ellos marcará mucho de dónde van a sacar los referentes de sus obras. Entonces, él es hijo de un hacendado, de una hacienda del cacao, y él, por ser hijo de un señor del cacao, él va a conocer profundamente las injusticias y toda la cantidad de fenómenos de tristeza y de dolor que se van a formar alrededor del mundo del cacao, y en sus novelas va a ir traduciendo en un principio con un ardor demasiado panfletario, y luego va entrando en la magia y va aprendiendo a narrar hasta volverse un gran maestro. Entonces, este personaje, del cual vienen las novelas más famosas de todos, Doña Flor y sus dos maridos, Gabriela, Clavo y Canela, es el que vamos a entrar a mirar en su riqueza y en su profundidad, en las versiones cinematográficas y musicales que hay de su obra y en todo el legado que nos dejó sobre el canto a la gente humilde. Jorge Amado nace a comienzos del siglo, él va a vivir muchísimo, muchísimo tiempo y va a tener una obra absolutamente prolífica y absolutamente rica, y va a ser uno de los que más va a dar a conocer toda la historia del Brasil. Él es un tipo profundamente comprometido con la realidad social e histórica que le tocó vivir, y va a aprender a manejar desde el compromiso más, digamos, más panfletario que le tocó, con el que empezaron sus obras, hasta una manera de narrar donde a través de la magia sea capaz de entrar en el mundo de lo social. Él va a encontrar el equilibrio a lo largo de la vida, no es una obra de madurez. Él va a nacer en 1912, el 10 de agosto, en una de esas haciendas de la gigantesca de todo lo que es el estado de Bahía, y es desde allá donde va a contar. De chiquito va a estar en Ilheus, y va a ver cómo Ilheus se va a volver una gran ciudad, y él va a estar profundamente metido en el Partido Comunista, razón por la cual le van a tocar una cantidad de exilios. Durante la era de Getúlio Vargas le tocaron unos exilios aterradores, cada ratico. En los 40 vuelve y le toca, digamos, su compromiso social, político y literario lo van a llevar a conocer muchísimos años de exilio, mucho tiempo de su vida. Y después le van a llevar a conocer el reconocimiento más grande, pues de los más grandes reconocimientos que pueda existir a los escritores brasileños. Entonces él empieza con unas novelas como Cacao y Sudor, que son unas novelas terriblemente pegadas a lo que era el realismo socialista en esa época. Digamos que era una estética en lo que la lucha de clases se tenía que mostrar de una manera abierta y sin ningún tipo de mediaciones. A medida que va madurando, empieza a encontrar el equilibrio, y el equilibrio lo va a llevar a través de las grandes novelas
y las grandes novelas lo van a llevar a entrar en una mirada de las mujeres. Y esa mirada de las mujeres le va a permitir bucear en lo profundo de la sociedad brasilera, de la exclusión, de la lucha de clases, de la doble moral, de la vergüenza sobre lo africano y lo mulato, a tocar una cantidad de puntos neurálgicos de la problemática de Brasil para reconocerse a sí mismo como identidad y como país. Este tipo los va tocando en la literatura, a través de historias cotidianas y mágicas, a través de conocimientos también profundos de lo que son las mujeres, a través de un inmenso amor a Bahía, a través de un inmenso amor por la música, por la cachaza, por la samba, por la locura, por el delirio, y sus personajes son bohemios, sus personajes son alucinados, sufren profundas transformaciones, aprenden a vivir con morales que no siempre son las morales de la sociedad imperante. Es un caleidoscopio que el tipo muestra de diferentes formas de la sociedad en el Brasil y particularmente en Bahía. Entonces la novela más famosa de él, digamos la que por la versión cinematográfica, va a ser Doña Flor y sus dos maridos, del cual estábamos escuchando la composición de Chico Buarque, cantada por él al principio o por Simone, que es la que aparece en la película. Es una historia de una viuda. Esta mujer está casada con un sinvergüenza, ese sí era, pero dicho, pendenciero, borracho y jugador, pero uno de esos sinvergüenzas con los cuales nadie hubiera querido casar a su hija, y este sinvergüenza que se la pasa por todos los burdeles de Bahía y por todos los casinos y los garitos, este personaje que es Vallinho, va a morir disfrazado de baiana en una tarde de carnaval. En la puerta va a morir porque, como era tan rumbero, no le quedaba absolutamente ningún órgano del cuerpo bien, o sea, era puro cascarón, el hígado se le había muerto hacía rato de todo lo que había bebido, los riñones y de ahí para adelante. Entonces el tipo cae ya por sustracción de materia, mejor dicho, se enrumbó de una manera tal que la vida lo va desechando. Doña Flor entra en una pena tan profunda que nadie entiende cómo se compadece ese dolor tan aterrador con la muerte de un sinvergüenza que la sociedad reprobaba. Siempre los personajes de Amado están en ese juego entre la reprobación de la sociedad y el profundo amor de sus amigos y del malevaje y del bajo mundo. Entonces, todo el mundo, la sociedad decía pues que este tipo era el más grande de los sinvergüenzas, y era la adoración de las mujeres de los burdeles, era el tipo que más querían los jugadores, era el tipo que más querían los personajes de la calle, pero además de todo era el tipo que más quería a Doña Flor. Doña Flor lo adoraba y decía, pero ¿cómo va a querer este man? Pero si es que era terrible. Entonces resulta que Doña Flor entra en un duelo profundo y nada la logra sacar de ese dolor. Y ¿qué será? Es todo lo que a ella le pasa. ¿Qué será? Que es esta nostalgia, que es como un aguardiente que no sacía, que está en la fantasía de los infelices, que está en la romería. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué será? Que no la calma, que no logra de ninguna manera suplir ese vacío tan grande. Doña Flor es una mujer católica, de sociedad, una señora muy bien de su casa, digamos, una señora muy ortodoxa en todo el sentido de la palabra, todo el comportamiento de lo que significaba ser una señora en esa época en el Brasil. Doña Flor va a ser pedida en matrimonio por un hombre que se llama Teodoro Madureira, y Teodoro Madureira es un hombre apacible, miembro de una sociedad musical donde se tocaba el fagot, un señor que la representa ante la sociedad muy bien y que, digamos, sería el complemento ideal para una mujer que es muy chusca, muy atractiva y todavía no está para vestir santos y necesita una segunda oportunidad. Doña Flor se casa con Teodoro Madureira. Y al casarse con Teodoro Madureira entra de nuevo en la respetabilidad y entra en una vida que aparentemente va a estar muy organizada y muy segura y muy protegida. Doña Flor siente que se la come la nostalgia y que la tristeza no le pasa, a pesar de que está en excelentes condiciones sociales y con un marido que es queridísimo, pero regio, pero sensacional. La ausencia de lo que Doña Flor siente, esta cosa tan terrible, no la logra sacar adelante de ninguna manera. Y empieza a aparecérsele el fantasma de Badinho. Y Badinho empieza a aparecerse en el closet y empieza a aparecerse en las habitaciones. Y Doña Flor se va enloqueciendo de verlo a él. Y Badinho le dice, tú me llamaste, Flor. Yo vengo porque tú me llamaste.
Entonces ella trata de apartarse y es el deseo, cuando dice que ella es un plato, es una viuda joven y hermosa deseando, ella es el deseo que ella sintió por Badiño lo que no la deja vivir en paz. Y va a tratar de conciliar ese deseo profundo que don Teodo Madureira no puede llegar a superar, ni siquiera a igualar, porque ese no es su tema. El tema de él es la protección, es un matrimonio estable, es una vida serena. Y Badiño significa el deseo de esta mujer que no lo puede calmar nadie porque lo calmaba Badiño. Badiño resucita, vuelve de la magia del mundo y empieza, pues no es que resucite exactamente, en las novelas de Amado nos metemos con la magia, porque además son en Bahía, y en Bahía es donde está toda la herencia africana, y allá es donde están los ejús y los babalaos y los orishas, y ellos son personajes fundamentales de la obra de Jorge Amado. Entonces, ella inclusive va donde una señora a ver si logra que le desaparezca el fantasma, sobre la confusión de una mujer con la que creía que él había tenido un hijo, pero cuando van a hablar no es del mismo hombre del que están hablando y se hacen grandes amigas. Fachiño, cuando regresa a una antigua prostituta que se iba a retirar, ya no tenía cómo salir a la calle, le pone una ficha ganadora que le permite retirarse. Y como dice él, estaba demasiado vieja para preguntarse de dónde venían los milagros. El personaje, toda la galería de personajes de Amado, y cómo desde ahí, con toda simpatía, riqueza, dulzura y ternura, enfrenta los problemas más duros de la moral y de las injusticias y de las maravillas del Brasil, es lo que vamos a seguir viendo después. Doña Flor no logra conciliar el profundo deseo que ella tiene con el matrimonio tan estable. Y mientras tanto todos los amigos del malevaje de Badiño van recibiendo cada uno un premio. Un jugador empedernido gana tantas veces, gana 17 veces que se asusta y deja el juego. La prostituta que tenía que retirarse porque ya estaba vieja y le decían abuela en las calles y no tenía cómo comer, recibe entre el seno la ficha ganadora que le permite retirarse sin preguntarse de dónde vienen los milagros. Cada uno de ellos va recibiendo un premio y todo el mundo se empieza a asustar qué es lo que está pasando. Es el fantasma de Badiño que va rondando por todas partes. Y esta novela está escrita alrededor de la cocina baiana, porque Doña Flor tiene una escuela de cocina que se llamaba Sabor y Arte, y lo que le decía Badiño era quiero saborearte. Entonces, la cocina se vuelve un protagonista de la novela y la descripción de las recetas es una parte importantísima porque entre las recetas no solamente está el dendé y el arroz y el aceite de coco y toda la delicia de la cocina baiana, sino la carencia de Doña Flor. También eso es parte, ese anhelo tan profundo es parte de la cocina baiana. Entonces él va
incorporando una serie de elementos y a través de la historia de Doña Flor le va contando a uno cómo era la calle, cómo era Bahía, cómo eran los sectores de las señoras bien, cómo eran los sectores del malevaje, cómo era el mundo de las prostitutas, cómo era el mundo de los babalaos, contando la historia de Doña Flor. Entonces Doña Flor, desesperada por el acoso permanente de Balliño, sobre todo por la falta de voluntad de ella para poder rechazarlo, va donde una mujer que la lleve a una ceremonia con el babalao, a una ceremonia de candomblé para que para que le quiten a Balliño de encima. En el momento en que la ceremonia y el baile se está dando, Balliño se acerca a Doña Flor y van a estar juntos por primera vez desde que él murió, van a tener ese contacto físico que tan desesperadamente necesitan, y en el momento en que están juntos, él dice que qué brujería le hizo ella, que él se está desapareciendo, y ella pega un alarido diciendo que no, y grita, ¡Balliño! Y el grito desesperado de Doña Flor para la ceremonia, el babalao para y dice, aquí no hay nada que hacer, este trabajo no se puede cumplir. Entonces el deseo de Doña Flor es tan tremendo que Balliño no se puede ir y ninguna magia lo puede quitar de ahí. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿cómo van a hacer para conciliar a Teodoro, de quien Balliño se burlaba cantidades? A Balliño no lo puede ver sino Doña Flor. Los demás perciben sus milagros, pero no su presencia, solamente ella lo puede ver. Entonces al final dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer con esto? Balliño termina acostándose en la cama con ella se hace en la mitad, y a un lado se hace Teodoro y al otro lado se hace Doña Flor. Y al otro día salen de misa, y a la salida de misa ella está del brazo de don Teodoro Madureira, un hombre respetable, íntegro, con toda la protección y el cariño para ella, y de la mano de Balliño, quien está desnudo al lado de ella y solo ella lo puede ver. Y así ella logra conciliar, porque los dos mundos, el mundo de la sexualidad con Balliño y el mundo de la protección con Teodoro Madureira, completando la dualidad que se gastan las mujeres la vida entera tratando de equilibrar a lo largo de los procesos. Entonces, de esa manera, él logra conjurar esos dos elementos, teniendo en cuenta que a Balliño no lo puede ver sino Doña Flor, y que ese pedazo de la vida de ella le pertenece solamente a ella. Entonces así empieza Doña Flor, y a través de eso va contando una radiografía de la sociedad baiana. Hay otras novelas que son mucho más, digamos, superproducciones, en el sentido en que lo que va contando la historia de una ciudad. A través de Gabriela Clavo y Canela. Gabriela es una chica que huye de una sequía del Nordeste. El Nordeste es muy importante porque, como hemos visto, es la fuente de la mayor cantidad de dolor y de pobreza y de tristeza y de desesperanza en el Brasil. Y es del Nordeste del cual habíamos hablado en los tiempos de los forajidos del Brasil, en la época en que estuvimos hablando de María Bonita y de toda esa historia. Ese Nordeste lo había narrado en la literatura João Guimarães Rosa en el gran Sertão Veredas, y así muestra ese mundo doloroso. De ese Nordeste, donde el agua se derrite antes de caer a la tierra y la sequía cuartea todo, en una sequía de esas del Sahel, porque eso queda a la misma altura del Sahel africano, eso que es una de las zonas más pobres de la tierra, de allá huye Gabriela. Gabriela va a llegar a la ciudad de Ilhéus, y la ciudad de Ilhéus es la tierra del cacao, y alrededor de los señores del cacao, ahí vemos las haciendas, los monopolios, los coroneles, que es como se llama a los dueños de las haciendas, los sistemas de asesinatos dirigidos por ellos que tienen para matar adversarios o gente que esté de alguna manera lesionando sus intereses, por un lado. Y por el otro lado, vamos a ver el crecimiento de una ciudad que en un principio es un pequeño pueblo, y a través del progreso se va convirtiendo en una gran ciudad y van cambiando sus costumbres. Gabriela va a llegar como cocinera donde el árabe Nasip, que tenía un bar que se llamaba El Vesubio. Allá va a quedar Gabriela. Entonces Gabriela, cuando está allá, se enamoran, el árabe Nasip y Gabriela se enamoran profundamente y perdidamente, y tienen una relación buenísima y fantástica, y cada vez que Gabriela llega al bar, todo el mundo tiembla de ver esa mujer tan maravillosa y tan bella. Mientras tanto, en la novela comienza con que un hombre ha matado a su mujer porque la encontró con otro hombre en la cama y le ha cobrado una deuda de honor lavándola con sangre.
Ese, digamos, es el espectro de la novela. Y mientras tanto va creciendo la ciudad de Lewes y va llegando el progreso y se van viendo las injusticias y todas, son novelas, digamos, de miradas macro sobre toda la historia de la formación del Brasil a través de la historia de amor de Gabriela y su árabe Necip. Entonces, y a través de la comida es pero un ingrediente porque ella cocina delicioso y todo lo que va cocinando protagoniza también la novela. Entonces, un día, a ella le gustaba, ella era una mujer completamente natural, completamente sencilla, y era una mujer que amaba la alegría, la vida, el baile, los hombres, la cocina, un personaje de una inocencia original fantástica. Y un día él decide casarse con ella. Cuando se casa con ella se convierte en, la quiere convertir en una señora. Gabriela no puede ser una señora. Entonces Gabriela no puede ni ponerse zapatos, ni ir a la ópera. Gabriela no sirve para eso. Y estando casado con Gabriela, Gabriela una vez se va a acostar con otro hombre. A Gabriela le gustaban los hombres, pero eso era parte de su inocencia original. Y el tipo no la quiere matar. Y es todo el problema del honor. Necip no la quiere matar. No quiere que ella, pues como si es la luz de su vida, si le parece divina y sensacional, como para qué va a matar a Gabriela. Pero las deudas de honor y la manera como se usaban las costumbres en el Brasil así lo imponían. Entonces esto es toda una disquisición ética, social, pública y moral alrededor del problema de los hechos de sangre. Y entonces en ese momento lo que deciden es divorciarse de ella como esposa, que siga siendo su cocinera, y como su cocinera y como su mujer, como su cocinera y su compañera no matrimonial, él no tiene la obligación de matarla porque no ha incurrido en una ofensa al matrimonio. Es decir, logra una negociación. En Brasil llaman jeito. Jeito es una manera de encontrarle la comba al palo, encontrar la formita en que las cosas de la vida se puedan negociar. La mayoría de las historias en el Brasil se negocian para que puedan, para, digamos, buscar la fórmula hacia la felicidad, y de esa manera evitar la tragedia, y de esa manera cuestionar una norma moral que era un rezago arcaico del machismo que condenaba a las mujeres, pero no a los hombres, a que el honor se lavara con sangre si ellas, pero no ellos, incurrían en otro tipo de relaciones. Entonces, a través de eso, pero Gabriela es una radiografía del crecimiento de una ciudad y del monopolio de las tierras y de las historias del cacao y de la amargura del cacao y de la alegría de la vida y de la delicia de la cocina. Así es que él va contando cada una de estas historias, y a través de cada novela va tomando un tema sobre el cual va a empezar todo lo que va a ser el problema sobre todo él le da muy duro a la moral, a la doble moral, y le da muy duro a la vergüenza sobre el mestizaje y sobre el carácter africano de Brasil, porque como es baiano, se va a dedicar a darle a Bahía todo el realce que la literatura le va a dar. Eso es una de las fuentes de mayor calidad literaria de allá, es Bahía, porque es precisamente alrededor del estado de Bahía donde van a salir los mejores relatos. Entonces él tiene unos relatos en donde se mezcla lo sobrenatural con lo anodino de una manera impresionante. Uno de los cuentos de los viejos marineros se llamaba La muerte y la muerte de Quincas Barras da Agua, y es una historia de un funcionario que es parecido al caso de Mario Andrade. Es una historia de un funcionario gris y anodino, y el de Machado también, de los funcionarios, de todos estos funcionarios. Era un tipo descolorido con una vida simploncísima y reaburridora. Y en esa vida él estaba casado con una mujer que era una bruja y con una hija que era una arpía, y vivía una vida pero sin ningún sentido. A los 50 años, Quincas Joaquín Barro da Agua, como se llamaba ante la sociedad, en una pelea que tuvo con la mujer y la hija, les dijo ¡brujas! Y se fue. Y se va a vivir todo el malevaje de Bahía, y se va con las prostitutas y con los ladrones y los jugadores y todo ese submundo de Bahía. En Bahía, la ciudad de Salvador, hay un ascensor que comunica la parte alta con la parte baja. En ese ascensor es en el único punto donde se cruzan todas las clases sociales, y a ese ascensor le dedica buena parte del cuento Amado, porque él
los intersticios y los cruces entre las clases sociales son una parte fundamental de su obra. El ascensor de Bahía, por lo tanto, es un escenario llamado a eso, como también en otra novela sería sobre si las prostitutas tienen derecho o no a llevar el velo durante la procesión, cuando las señoras bien dicen que no y todas las autoridades, empezando por el alcalde, son clientes de ellas. Entonces, ¿qué se hace con el velo y con la peregrinación del culto a la Virgen María? Él coge los intersticios donde las clases sociales se juntan o se ponen en jaque y ahí trabaja. Quincas se va de su casa y adopta una vida bohemia, llena de colorido, de rumba, de fantasía, de dicha. Es como la fantasía que mucha gente tiene en la vida. Entonces, la mujer y la hija, a partir de ese momento, dicen que el hombre se murió y lo declaran muerto ante la sociedad porque dejó de ser un hombre decente. Entonces, hacen toda la mímica de que el otro se fue de viaje, que murió en el viaje y qué tal. Pero resulta que Quincas Barros de Agua va a morir de verdad. Y muere en el lecho de una prostituta en un cuartucho de un hotelucho de Salvador. Entonces, ¿qué van a hacer con un tipo que se murió si ya se había muerto? Pues les toca traer el cadáver y de todas maneras velarlo, porque ¿qué hacemos? Entonces van a velar el cadáver, y al velar el cadáver está la familia, digamos, la vergüenza social, y está ese núcleo de sociedad al cual pertenecía Quincas, y dentro del cajón, Quincas, cuando se acerca el atardecer, se empieza a sentir inquieto. Se le ve inquieto, o sea, una cosa como que el tipo no está tranquilo entre ese cajón. Entonces, estamos entre las dos vidas que él tiene. Él se va a morir como a los 20 años después de que lo hayan declarado muerto, y en ese momento están la mujer y la hija velando a un tipo con el que no son ni prójimas, por lo que él fue durante el tiempo que vivió con ellas. Hacia las 6 de la tarde la cosa se va poniendo incómoda, y ya empiezan a llegar los amigos de la calle, poco a poco, incomodando el círculo de señores de alta alcurnia que están velando a Quincas. Entonces la gente empieza, digamos, poco a poco los amigos de la calle van empezando a desalojar a los señores decentes y se van tomando el velorio poco a poquito, como en las instrucciones para un velorio de Cortázar. Y entonces la cosa adquiere un rasgo de tensión. Quincas se ve inquieto a medida que va entrando la noche, cuando de pronto uno de los compañeros de la calle, que se ganaba la vida recogiendo sapitos para venderlos a los laboratorios, le muestra una rana fantástica que cogió ese día y se la echa entre el cajón. Cuando se la echa entre el cajón, se desordena eso. Entonces los últimos parientes de la era de la decencia se van, y se van quedando los amigos. Y resulta que hay una parranda en la casa de fulanita, pero ¿cómo van a hacer? Primero lo ven tan bien vestido y dicen, no, ve tipo, ¿para qué van a necesitar esos zapatos? Le quitan los zapatos. Y de corbata, ¿quién dijo? Le quitan la corbata. Y ese saco, ¿como para qué? Y le van quitando todo lo que no le hace falta. Se lo van a llevar a la fiesta de fulanita, pero ¿cómo si está ahí? Lo cargan, y cargado se lo llevan, y le hacen un recorrido durante toda la noche por toda Bahía, y le dan cachaza por toda Salvador, y la cachaza se le escurre, y este tipo no puede tomar, lo llevan donde las prostitutas, pero no les habla, apenas se queda dormido, y se lo van llevando. Él siempre dijo que era un marinero, siempre, pero nunca había navegado, y se lo van llevando toda la noche por toda la ciudad de Salvador, por todos los burdeles, por todos los garitos, por todas las fiestas, le dan toda la cachaza del mundo, hasta que finalmente en el alba lo van a montar en un barco, y cuando están montados en un barco cae una tormenta absolutamente aterradora, y en medio de la tormenta el agua lame la cubierta, y al lamer la cubierta se lleva el cuerpo de Quincas, que queda hundido en el mar. Y Quincas muere, como siempre quiso, como un marinero. Entonces, una es la muerte ante la sociedad y otra es la muerte ante sus amigos y ante su propia realidad. La muerte y la muerte de Quincas Barras de Agua, quien siempre quiso ser un marinero y va a morir como realmente debería haber muerto, en la rumba, en la dicha, entre los amigos, en la bahía que él había escogido, en la sociedad que lo había reclamado, en el mundo que él había querido vivir. Así maneja las dualidades, Amado, entre la magia y la maravilla, porque siempre la irrupción de lo sobrenatural, que es parte del contexto de la vida bahiana. Entonces él va contando todas estas historias, y a través de estas historias va haciendo un retrato del Brasil absolutamente impresionante, y cada una de esas historias nos va trayendo. Las historias de las prostitutas son sumamente importantes, porque las prostitutas son pilares de la narrativa de él, porque ahí es donde cae el filo de la doble moral.
y por eso Teresa Batista, cansada de guerra, se convierte en una luchadora popular, una mujer capaz de alfabetizar a las personas en apuros, la solidaridad, la generosidad, la expresión más pura de lo que es un ser humano bueno. Es esta prostituta ruda y aguerrida que es Teresa Batista, una mujer del Nordeste, que se va a batir con todas las injusticias del Brasil y con toda la magia y la belleza de un corazón que no se daña a pesar de los golpes de la vida. Todos estos personajes son una de las muchas narrativas que tiene el Brasil, pero hay muchos más, porque también está la novela policíaca de Rubén Fonseca y toda la experiencia indígena de Darcy Ribeiro. Así que la historia de estos otros escritores y la formación de la identidad en la literatura, que es una parte fundamental para poder entender al Brasil como cultura, como pueblo, como sociedad y como país, es lo que vamos a continuar viendo en el siguiente programa. Entonces, desde los mágicos espacios de Bahía, desde la exquisita cocina de Doña Flor con todas sus delicias, desde las picardías de Valliño, desde la doble vida de Quincas Barras da Agua y su identidad consigo mismo, desde las historias de Gabriela y el árabe Nasib y el crecimiento de la ciudad de Ileu,